Plazas fantasmas en la Universidad de El Salvador. Sí, como lo escucharon. Hoy salió el boletín 27 y lo que plantea es un poco explosivo, porque aquí se están haciendo tres preguntas que sería muy bueno que las pudieran responder. La primera es que hay personas cobrando salario en la UES mientras pasan todo el día en televisión y en YouTube opinando de política, sobre todo en la sede de Santa Ana. La segunda pregunta que plantea aquí es, ¿se convirtió la universidad pública en refugio de políticos de ciertos sectores? Y la tercera pregunta, ¿por qué algunas ONG llaman presos políticos a personas condenadas por negociar con pandillas? Hoy, este día, vamos a analizar línea por línea este boletín que me pareció bastante importante, porque lo que dice va a generar un debate, me imagino, un poco fuerte en el país. Antes de entrar al análisis, quiero decir algo con mucha transparencia. El documento que vamos a analizar hoy es el Boletín 27 del Círculo de Reflexión Política. Algunos miembros de este círculo han estado invitados en este canal. Hemos conversado en entrevistas y mi apoyo a este círculo es total. Todo mundo en este canal, mis suscriptores, lo sabe. Pero más allá de eso, lo importante es analizar lo que dice el documento. Creo que es muy importante analizarlo, que toca tres temas muy sensibles. La Universidad de El Salvador, el debate sobre los derechos humanos y los informes de ONG internacionales sobre el país. Así que hoy vamos a ir punto por punto para que no lo tengan que leer. Yo lo he leído por ustedes y se lo voy a explicar. Y el por qué este punto de la universidad sí, que es muy importante que le pongamos oído y mente. No olvides, por favor, suscribirte, dejar tu like. Miren, no todos se suscriben, solo el 41% de las personas que ven este video se suscriben. Gracias a los que ya lo han hecho. Y comencemos con este análisis. Y vamos a hacerlo, como les dije, punto por punto. Es muy importante que lo analicemos. Primero, el boletín comienza hablando de la Universidad de El Salvador y dice, pues, antes de lanzar la crítica, creo que hace algo importante. Hace un recordatorio histórico, porque la UES no siempre fue la institución cuestionada que algunos señalan hoy. Durante muchos años fue considerada la principal casa de estudios del país, incluso una de las universidades más respetadas en Centroamérica, es lo que dice el informe. Pero entonces el documento plantea la primera pregunta: ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se perdió eso en el camino? ¿En qué momento una universidad que tenía tanto prestigio comenzó a ser cuestionada por temas administrativos, políticos y laborales? Para responder eso, el boletín se va hasta el origen de la autonomía universitaria. Explica que la autonomía fue otorgada en 1871 durante el gobierno del presidente Santiago González mediante decreto legislativo. ¿Y para qué servía esa autonomía? Para tres cosas bien fundamentales. Déjeme, le explico por acá. Primero, era para proteger la libertad académica. Segundo, evitar que los gobiernos controlaran políticamente la universidad. Y tercero, permitir que la universidad generara pensamiento crítico independiente para el país. Y hasta aquí todo suena bastante correcto. Pero aquí es donde da el primer giro este boletín. El documento dice
que con el paso del tiempo esa autonomía se fue desnaturalizando. Sí, ya todos sabemos que eso es lo que ha pasado. Ha sido un, pues, para rojito, ¿verdad? Y utiliza la expresión bastante fuerte, este boletín, y dice que la universidad se habría convertido en lo que llaman un cementerio de elefantes. Sí. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, según el boletín, a que la universidad habría terminado funcionando como refugio para personas vinculadas a ciertos sectores políticos, principalmente ligados al FMLN, rojos, que cuando pierden otras posiciones terminan encontrando espacio dentro de esta institución. En pocas palabras, pierden un hueso y los únicos que los reciben son ellos. ¿Sí? Y aquí aparece el primer gran tema del boletín. Las sospechas de plazas fantasmas. Y el boletín no lo dice solo por decirlo. No. Sí. Se ve, pues, ustedes lo han visto. El documento plantea algo que seguramente muchos salvadoreños también se han preguntado. Y yo me lo he preguntado. Dicen que hay personas vinculadas a la universidad que aparecen constantemente en programas de televisión, programas de radio y canales de YouTube, opinando de política mañana, tarde y noche. ¿Sí? Y menciona que particularmente la sede de Santa Ana. Usted saque sus conclusiones si piensa que eso sucede y quiénes podrían estarlo haciendo. Entonces, después el boletín plantea una pregunta muy directa. Si esas personas tienen una plaza dentro de la universidad pública, ¿en qué momento cumplen su horario de trabajo? Pues su horario laboral. Y pasan mañana, tarde y noche hablando de política en diferentes partes. Que la pregunta es inevitable. ¿Sí? Es la pregunta central que nos gustaría que podrían ser transparentes, ¿verdad? Con eso. Porque si alguien trabaja en una institución pública, lo lógico es que tengan horario que cumplir. Muy importante. Y aquí aparece el concepto que menciona el boletín, plazas fantasmas, porque así se le llama a un, pues, puesto de trabajo que existe, pero el individuo es un fantasma, no llega, sí, no está. Y como los fantasmas no se miran, pues tampoco ellos se miran en sus horas laborales. ¿Ve qué bonito? Es decir, personas que aparecen en la planilla, una institución pública, reciben salario del Estado, pero cuya presencia o trabajo real dentro de la institución no está muy claro, no se sabe. Y ahí los vemos, y yo los veo. Bueno, el documento no menciona nombres. Eso mismo sería una irresponsabilidad mía mencionar nombres, aunque muchos de ustedes tal vez se imaginan, y yo también, pero sería una irresponsabilidad mencionarlo. Pero sí plantea que ese tema debería investigarse seriamente. Y pienso que nosotros los salvadoreños deberíamos de exigir que se investiguen. Es una universidad pública. El boletín menciona otro problema que históricamente se ha señalado en muchas instituciones públicas, el nepotismo. Es decir, la contratación de familiares o allegados dentro de la misma institución. Y aquí viene una afirmación que seguramente va a generar bastante polémica. Sí, eso así es. El boletín sostiene que si se eliminaran las plazas fantasmas y el nepotismo, la Universidad de El Salvador no necesitaría más presupuesto
sino que incluso podría requerir menos presupuesto. Y esta es una afirmación bastante fuerte, porque entonces siguen lucrándose del Estado. Sí, porque si dice que son personas que vienen de allá, porque no perdieron acá, pero encontraron acá y siguen lucrándose aquí sin hacer nada, pero siguen hablando mal. Qué barbaridad, ¿verdad? Es que mire, tradicionalmente lo que escuchamos es que la universidad necesita más recursos, lo hemos visto. Sí. El boletín dice que primero habría que revisar cómo se están utilizando los recursos actuales. Sí, muy importante saber cómo se están usando estos recursos. Luego el segundo tema, que no es, deja de ser menos importante, pero creo que esto de las plazas fantasmas es algo que nos concierne a todos, eliminarlas y tocar ahí nosotros como pueblo. Por eso que les digo, compartan, eliminemos esas plazas fantasmas, que deje esta gente de estarse lucrando del Estado. Ya no, por favor. Sí, compartan. Estos videos es muy importante. Luego habla sobre los derechos humanos. Eh, es muy importante. Después de hablar de esto de la universidad, el boletín cambia completamente el tema. Pasa al debate sobre derechos humanos y seguridad pública. Y entre otros, las ONGs y cosas así. Dice que cuando hablamos de derechos humanos hay que hacer una distinción fundamental. La diferencia entre víctimas y victimarios es muy importante, porque según el documento muchas veces el debate se centra únicamente en los derechos del acusado, pero se olvida a las personas que sufrieron el delito. Y ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que eso es lo que sucede. El boletín sostiene que los derechos humanos deben analizarse desde el daño causado, no solo desde los principios abstractos. Y a mí se me hace muy bien. Por eso les mencioné que yo estoy de acuerdo con este círculo político, siempre lo he estado. Hubo años en los que El Salvador fue considerado uno de los países más violentos del mundo, con tasas de homicidios extremadamente altas. En ese contexto, dice el boletín, muchas víctimas quedaron abandonadas por el sistema penal. No había justicia, eso es. Ustedes lo saben, no tendría ni que decírselo. No había reparación del daño y muchas veces tampoco había protección. Por eso, el documento plantea que el modelo de seguridad actual intenta poner en el centro a las víctimas del crimen. Es lo importante, ¿verdad? Es decir, priorizar el derecho de las víctimas a justicia, a verdad, a reparación y protección, que es bien importante. Luego, pasar rápido porque no quiero tomarles mucho el tema, pero es algo que quisiera estar haciendo cada vez que sale un boletín como este, traerles esta sección del boletín de los amigos del círculo político. Dice y habla de los informes de la ONG. Aquí llegamos a este punto, vea, que también ha estado muy sonado últimamente. La crítica a algunos informes de organizaciones internacionales. El documento menciona específicamente a Cristosal, una organización con sede en Guatemala. Ahora, según el boletín, esta organización presentó un informe en el que afirma que en El Salvador existen centenares de presos y perseguidos políticos. El argumento de estas organizaciones se basa en lo que llaman criminalización. Es decir, vaya, personas vinculadas a la política estarían siendo procesadas por delitos comunes, pero que en realidad esos procesos serían persecución política. Pero el boletín cuestiona esa interpretación y aquí menciona pues un caso en concreto. Y de todo, ¿verdad? Que es increíble que defiendan a Ernesto Mason. Aquí les faltó también, que andan metiendo a Norman Quijano ahí. El documento recuerda que el mismo
él, pues, reconoció haberse reunido con pandillas durante campañas electorales y posteriormente fue condenado por delitos relacionados con esas negociaciones. Entonces, el boletín plantea acá la siguiente reflexión. Si personas con condenas judiciales por hechos como esos son presentadas como presos políticos, entonces la credibilidad de esos informes es inevitablemente que se pongan en duda. Sí. Además, el documento afirma que algunos de los casos presentados por estas organizaciones incluyen personas acusadas, fíjense bien, aquí lo anoté, corrupción, estafa, enriquecimiento ilícito e incluso prófugos de la justicia. Sí. Que el impacto de estos informes, el boletín también señala que organizaciones como Cristo Sal mantienen una confrontación política abierta con el gobierno de Nayib Bukele, especialmente desde que el Estado intensificó la lucha contra las pandillas. Sostiene que estos informes suelen ser retomados por medios internacionales como El País, la Deutsche Welle, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Sin embargo, el documento concluye que el impacto de estos informes dentro de El Salvador parece ser bastante limitado, porque las encuestas y los resultados electorales reflejan la mayoría de la población sigue respaldando el rumbo político actual del país. En fin, hagamos una conclusión general de esto, muy importante que la hagamos en el resumen. Primero sería que la Universidad de El Salvador debería revisar seriamente posibles casos de plazas fantasmas y nepotismo. Y de no hacerlo, yo le agrego ahí que nosotros como ciudadanos exijamos que se haga una investigación. Segundo, que el debate de derechos humanos debería poner a las víctimas del crimen en el centro. Y tercero, que algunos informes internacionales sobre presos políticos podrían estar basados en interpretaciones discutibles de ciertos casos judiciales. Bueno, este es el análisis de esto. Y como le digo, los otros dos temas ya la población siento que los conoce muy bien, pero es muy importante que este círculo lo retome, pero no lo de las plazas fantasmas. Es algo que tal vez para ustedes puede ser nuevo, para algunas personas no, para algunas personas sí, y creo que es importante que lo pongamos ahí. Me voy a despedir, no olvides dejar tu like, suscribirte, es muy importante. Nos ayuda bastante y comparte este video. Nos vemos hasta mañana. Adiós.